días para todos y todas las personas que están aquí en Corferias, en el pabellón 18, está en 1. Muy buenos días para todos. En la mañana de hoy tenemos una autora muy especial, que es Carmen Cecilia Vargas, quien nos va a hablar de su libro El sentido de las frases sanadoras. Este año Publicaciones Abaco definió un hilo conductor, un tópico que aglutina muchas de las publicaciones. Y este hilo conductor es narrativas para el alma. Encontramos en tu libro una narrativa que llega de verdad al interior de cada persona, ¿cierto? Y estas narrativas para el alma, pues lo que buscan efectivamente es llegar al corazón, a la emoción, a los sentimientos, mover esos sentimientos, esas emociones, ayudar a esos procesos de descubrimiento, de mejorar, digamos, esas relaciones personales, el manejo de las emociones. Entonces encontramos una serie de publicaciones este año en Abaco que están dirigidos o que tienen que ver precisamente cómo lograr mejorar nuestro estado de ánimo, cómo lograr procesos de transformación, cómo hacer ejercicios de autodescubrimiento. Y entonces encontramos en este libro de Carmen Cecilia unas estrategias, unas herramientas para poder lograr ese orden del que tú nos haces referencia, y es el orden del amor. Entonces, primero que todo, Carmen Cecilia estudió enfermería en la Universidad Nacional, también administración financiera. Carmen Cecilia es consteladora, hace terapias individuales y grupales, de familia, constelaciones familiares con un enfoque sistémico. También es creadora de varios entrenamientos como de Esta Vida y la Otra, preparación sistémica para el matrimonio, entrenamiento para el sistema familiar. Es autora de otros libros. ¿Me recuerdas el libro que tú escribiste, el otro libro? Un libro que escribimos con Mónica Giraldo, que se llama Constelaciones Familiares con el enfoque sistémico de Bergel. Entonces tenemos aquí otra producción de Carmen Cecilia, que son Constelaciones Familiares, de la cual también tocaremos un poco el tema. Cuéntanos un poco por qué frases sanadoras y no otro adjetivo para estas frases. Frases sanadoras porque dentro de la orientación y de la formación de nuestro creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, él nos orientó hacia la manera como se encajaba dentro del proceso de intervención con la persona que se está constelando, la situación que está viviendo esta persona. En principio, la persona ve su situación, su condición, la molestia o el enredo que está teniendo emocionalmente, laboralmente, en relaciones de cualquier tipo. Y cuando se dice una frase que encaja o que engloba toda esta condición, entonces la persona la oye, y al oírla es como si algo encajara dentro de todo ese contexto. La persona siente interiormente que sí, que esa frase que está utilizando en ese momento era la que se necesitaba, era la que le daba claridad y era la que la asentaba dentro de la condición que estaba exponiendo, que estaba viviendo o que estaba sanando. Carmen Cecilia comparte a través de este libro toda su sabiduría, toda su experiencia, el trabajo que ha hecho con las personas, y nos lleva por un camino como de amor, de sanación a través de la palabra. Carmen Cecilia, te pediría que si nos puedes explicar un poco esa conexión que tú tienes de las frases sanadoras con esas enseñanzas de Bert Hellinger, porque tú lo mencionas bastante en tu libro. Realmente yo tuve la fortuna de haber estado 6 veces en formaciones intensivas con Bert Hellinger en México. Evidentemente tengo muy arraigada, y a través de toda la formación académica y de toda la experiencia, pues las enseñanzas que él nos transmitió y que nos enseñó y nos entrenó en la manera como se hace esa conexión con la situación que la persona está viviendo o está exponiendo. Fundamentalmente, sus principios
sobre las terapias sistémicas, sobre las constelaciones familiares, sobre las intervenciones tanto individuales como grupales y no solo familiares, sino también empresariales. Entonces, al llevar a cabo en los participantes, en los consultantes, estas enseñanzas, se establece esa conexión de la teoría con la práctica. Nos gustaría como leer un ejemplo de esa frase sanadora y que tú nos puedas contar cómo estructuraste el libro, cómo fue que organizaste el libro para que efectivamente la gente pueda hacer uso de esa frase sanadora. Todas las frases vienen acompañadas de una ilustración. Entonces tenemos este ejemplo. Querido hermano, te veo, te respeto y reconozco que tú también perteneces. No sabía de tu existencia. Ahora que lo sé, te doy tu lugar entre nosotros. Cuéntanos un poquito de esto. Pero específicamente este ejemplo se refiere al orden de jerarquía y de pertenencia, por supuesto también, es que están ligados. Los órdenes del amor son fundamentalmente los pilares en los que Bert Hellinger fundamentó toda su teoría. De estos órdenes se desprenden todas las áreas, diría yo, que de la existencia humana, y entonces el orden de pertenencia, que en mi opinión es el orden más grande, el más abarcativo, el que incluye como la mayor parte de todas las condiciones del ser humano y de sus relaciones. También nos habla del orden de jerarquía y específicamente este ejemplo quiere decir cuando la hermana o el hermano le dice al otro: te veo, te respeto y reconozco que tú también perteneces. Se está refiriendo a que seguramente hay uno de sus hermanos, producto tal vez de alguna relación anterior a la de sus padres o de alguna relación paralela a este matrimonio entre sus padres. En todo caso, la existencia de un hijo que tal vez no ha sido reconocido por esta familia o incluido dentro de esta familia. Y al enterarse, los hermanos se enteran de la existencia de este otro. En principio, en la vida, digamos que real, la sorpresa le impacta a la familia, le impacta al hermano y puede tener algunas emociones o reacciones un poco adversas. Pero ya después, cuando esta información se procesa y se asienta, entonces ya este hermano está en condiciones de integrar al nuevo que apareció. Por eso le dice: te veo, te respeto y reconozco que tú también perteneces. Se trata de que internamente en su corazón él pueda sentir que este también es su hermano y que lo está integrando como perteneciente a este grupo familiar. Entonces, en esta medida, ¿cómo usamos estas frases? Es decir, yo las encuentro en el libro, me voy a un lugar adecuado, busco un momento propicio para decírselo a la persona, tiene que ser sobre el contexto de una constelación, o lo puedo hacer cuando estoy en mi casa con la persona a la que necesito decirle ese algo. ¿Cómo usamos las frases sanadoras? Esto de las frases sanadoras fundamentalmente es una conexión interna. Cuando realmente ella está conectada con sus emociones, con sus sentimientos, con su parte emocional más íntima, también es como si hiciera una conexión espiritual al absoluto, a la fuente, a Dios, a como cada quien lo quiera llamar. Pero lo importante es que exista esa conexión interna en la persona que va a utilizar las frases sanadoras. Y de esa manera, pues no tendría necesidad de que alguien externo la esté dirigiendo, ni que se vaya a leerla en ninguna parte. La conexión con el ser interior, la conexión consigo mismo, se puede dar en cualquier instancia, en cualquier contexto, en cualquier medio, siempre y cuando la persona se sepa centrar
y se sepa permitir esa intimidad con ella misma. Bueno, aquí vemos en el libro que para cada frase sanadora hay un contexto, hay una razón por la cual está esta frase. Y vemos, por ejemplo, el sentido de tomar la vida y a los padres, el sentido de tomar al padre, el sentido de tomar a la madre, la relación de pareja, el movimiento amoroso interrumpido, la separación de la pareja, los hijos adoptados, las adicciones. Ayer estuvimos hablando precisamente de adicciones, el duelo, el sentido de la muerte. Entonces, tú le vas colocando ese contexto para que las personas puedan decir, uy, yo sí necesito hacer este trabajo con una persona de esta manera, o con mi pareja, o con mi hijo, mi hija, con mi madre, con mi padre. Y aquí hay una herramienta, ¿cierto?, para que pueda restablecer ese orden, restablecer esa armonía, hacer esa reflexión. Entonces, aquí vemos en el libro cómo Carmen C. nos va llevando, nos va colocando en un sitio, nos va ubicando, y esa frase es la que se convierte como en esa herramienta propicia para poder hacer esa conexión y establecer ese orden. Quisiera preguntarte que estas frases obedecen a unas temáticas, podríamos decirlo así. ¿Cuáles son esas grandes temáticas o temáticas fuertes que abordas tú o que desarrollas a través de estas frases sanadoras? La verdad es que pues la vida es compleja, ¿no? Y en la vida se presentan todas las circunstancias que nos podemos imaginar y las que no nos podemos imaginar también. Entonces, estos apartes que están consignados aquí en este libro tienen que ver más bien es como con lo que con más frecuencia consultan las personas. Muchas veces alguien llega a la consulta con un tema, pero la información del campo que se abre en esa conexión que se hace entre el constelador y la persona que viene a exponer su tema, la información es otra. Y por lo general encontramos que hay que remontarse al origen, que hay que ir a las raíces. Y mientras nuestro origen, que es de donde venimos, todos venimos de unos padres. Mientras ese origen no se reconozca, mientras no se tenga clara toda esta condición que se ha desarrollado a través de esta relación entre los padres y los hijos, entre mis progenitores, pues la confusión continúa. Así que a veces inclusive encontramos que se ve la relación entre los padres, pero que el tema, el conflicto, no necesariamente está directamente relacionado con papá o con mamá, sino que muchas veces lo encontramos en generaciones anteriores, que puede ser de alguna instancia de los abuelos o de los bisabuelos, o el enredo que uno de mis padres tuvo con una pareja anterior y no fue resuelto. El origen de los conflictos, las molestias, los bloqueos o las limitaciones que tiene la persona tiene diferentes orígenes. Tiene que ver con que el orden es fundamental para poder solucionar cualquiera de los conflictos, de las limitaciones o de los bloqueos que nosotros presentamos en nuestra vida. Entonces, ordenar cada situación, ordenar mis pensamientos, ordenar mis sentimientos, mis emociones. Lo que yo pienso, lo que yo siento, se refleja en lo que yo digo y en lo que yo hago. Gracias. Creo que ha sido una explicación clara, ¿sí?, donde todos podemos comprender el sentido de las frases sanadoras. Otra cosa importante que yo veo acá, que me parece muy bueno, es que tú después de cada frase dejas como un espacio en blanco, una hojita en blanco para que las personas escriban, ¿cierto? Espacio para tu reflexión. Entonces cuéntanos aquí un poquito porque, bueno, está la palabra, está ese fonema, ¿cierto? La voz que va llegando a tu interior, te está moviendo, ¿cierto? Te está acercando y luego te lleva a una acción, pero antes de esa acción también te está pidiendo que hagas una reflexión, o cómo es.
Primero haces la reflexión, luego vas a la acción. ¿Cómo lo planteas? El espacio que se deja en cada libro del sentido de las frases sanadoras tiene que ver con que evidentemente en cada intervención que se tiene con la persona, ella encuentra cosas muy novedosas. Ella misma se sorprende de darse cuenta, pero ¿cómo así? Yo no sabía que eso era así. Cuando ella se da cuenta de eso, pues tiene que tener su espacio también para poder reflexionar, para poderse conectar con lo que acaba de descubrir. Lo tiene que procesar, lo tiene que metabolizar, lo tiene que interiorizar. Entonces, ese es el sentido de que en el libro se encuentra un espacio en blanco, dice, espacio para tu reflexión. Es muy importante que la persona se pueda dar la oportunidad de escribir qué fue lo que yo encontré, que la sorpresa que tuve, como de todas maneras pues tiene unos pasos internos a seguir. El hecho de que escriba, de que oiga la frase dicha, eso le ayuda también a crear unas nuevas redes neuronales que son con una información nueva que se ajusta a aquello que acaba de descubrir, que es el orden que requiere para la condición que ha expuesto. No sé si de las personas que están acá en el público alguien quiere hacer alguna pregunta. Carmen Cecilia, tenemos aquí la autora de este hermoso libro. Buenos días. Yo tengo una pregunta y es porque cuando se habla de neurolingüística y cuando se habla de temas del cerebro y tú estás hablando de un campo de información, estas frases podrían trascender más allá de la neurolingüística y podrían llegar a ese campo de información al cual pretendemos como abarcar, como transmitirle la información. ¿Llega hasta ese punto o solamente se queda en la cabeza? Qué pregunta tan interesante. La verdad es que no, la idea no es que se quede en la cabeza. La idea es que el campo de información que se crea en esa situación nos trae la información, pero esa información al tomarla, la idea es que trascienda, que se incruste, que se constituya casi como en una guía, en un derrotero para mi vida, y que decimos trascender porque queda realmente impregnada en todo mi ser, y entonces se convierte casi como una directriz, como una filosofía de vida, como una reflexión que permanentemente está presente. Entonces la persona, cuando realmente la ha integrado de esa manera, ya no responde de la misma forma ante la situación cuando se le vuelva a presentar. Entonces es algo que ya entra a formar parte de su vida y ahí queda, y así es como sigue actuando ella. Gracias, Carmen C. Ya para ir cerrando, precisamente al final de tu libro tú nos hablas de unas palabras mágicas, pero tú planteas acá unas palabras que usamos a diario. Cuéntanos un poquito de esas palabras mágicas. Dentro de todas las observaciones y los millones de consultantes que tuvo Bert Hellinger, él pudo extractar que estas palabras mágicas, como él las calificó también, que son sí, gracias y por favor. Estas palabras tienen un significado relevante y contundente dentro de nuestra vida diaria. El sí, cuando nosotros decimos sí, el propósito es poderlo vivenciar, no decirlo como una palabra más suelta, es poderlo sentir realmente, que estoy asintiendo a lo que es como es. Muchas veces nosotros decimos sí por decirlo, como por no contradecir al otro, como casi muchas veces el sí se usa como para terminar alguna polémica. Bueno, sí. Y entonces ahí se quedó. En este caso particular, lo que quiere decir este sí es que es contundente. Es una aceptación total, es abarcativo. Esta otra palabra que dice gracias, cuando yo doy gracias, el hecho de aceptar esta gratitud
El tema de la gratitud es supremamente importante. Cuando yo realmente me siento grata, me siento agradecida y estoy también abriéndome, le estoy dando apertura a todo lo que tenga que venir para mi vida. Me abro a recibir todo lo que viene para mi vida. Gracias tiene la misma connotación. Cuando sale del alma, cuando sale del interior de la persona, ese gracias es supremamente significativo, es realmente contundente y la otra persona lo recibe como es. Y el por favor es una manifestación, digamos, como de humildad. Nosotros no nos damos cuenta, pero en nuestro actuar cotidiano, por lo general, somos muy arrogantes. Entonces, este por favor nos permite ponernos en una condición también de igualdad con la otra persona, de reconocimiento con el valor que todos los seres humanos tienen. Todos los seres humanos no, todos los seres vivos. Por favor, es un acomodarme al nivel de todo lo que existe para disponerme a recibir con gratitud y a aceptar también con toda la apertura de la que soy capaz a lo que la vida tiene para mí. Imagínate que nosotros usamos esas palabras a diario, tal vez las decimos de manera, sí, como automática, como una respuesta automática. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Pero ¿a ti te preocupa realmente saber cómo está el otro? Tú le preguntas y el otro dice sí y dice gracias, pero tal vez como que ya se nos volvieron unas palabras que de uso como de una costumbre, ¿cierto? No le damos el sentido de esa palabra. Y por eso me pareció tan interesante y tan bonito la manera en que lo presenta, ¿no? Palabras mágicas, las palabras mágicas. Entonces, pues no, espectacular, con cerraste el libro de una manera espectacular, de verdad, gracias Carmen Cecilia Vargas por estar aquí con Abaco, tú siempre haciendo parte de la familia Abaco, y pues bueno, no sé si tú quieres decirnos algo más con respecto a tu libro, o qué proyección tienes algo por ahí para presentar luego, en qué andas, qué nos quieres contar. Bueno, respecto del libro, a mí me gustaría decir que ojalá las personas que lo lean y que lo adquieran, pues van a encontrar un contenido muy completo y muy profundo de todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, con nuestras relaciones y una orientación a la manera más asertiva de poder vivir ese día a día con armonía, en paz, con tranquilidad, incluso con prosperidad, abundancia, porque al estar en orden, pues también se abren todas las puertas para recibir todo lo que la vida tiene para darnos. Que es muy importante, es fundamental que nosotros no transcurramos el día a día de nuestra vida como autómatas, de una manera pues como tan ligera, sino que podamos entrenarnos en encontrarle sentido a cada palabra que decimos, a cada pensamiento que tenemos, a cada cosa que hacemos. Entonces, por eso el mismo título, El Sentido, es para que le podamos lograr sentido a cada pensamiento, sentimiento, emoción, acción, todo lo que hacemos en nuestra vida. Muchísimas gracias, Carmen Cecilia Vargas, por esa participación, por explicarnos todo esto, por contarnos qué hay aquí en estas páginas que nos puede llevar de verdad a lograr esa armonía interior y esa armonía con los demás. Muchísimas gracias y a todos ustedes por participar.